Buenas tardes, mi nombre es Nosli Juliet Beltrán Buitrago. Hoy les voy a hablar del estudio de impacto ambiental. Vamos a empezar con la normatividad. Tenemos el decreto 2041 de 2014 que reglamenta el título 8 de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. Este decreto está compuesto por 8 títulos. Vamos a hablar del título 3 de estudios ambientales, cual establece que los estudios ambientales son dos: el diagnóstico ambiental de alternativas y el estudio de impacto ambiental. Establece unos términos de referencia que debe tener en cuenta el que va a solicitar la licencia. Estos términos de referencia son lineamientos que se han establecido por el Ministerio de Ambiente o, en su caso, por la autoridad ambiental encargada. Habla de información a la comunidad. Se debe informar sobre el alcance del proyecto, sobre los impactos que van a generar el proyecto, bueno, entre otros. Y habla de que la autoridad ambiental, para realizar la evaluación de estos estudios ambientales, se basa en el manual de estudios ambientales de proyectos que ha establecido ya con anterioridad el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Vamos a hablar de la descripción del proyecto. Entonces hablamos de que el proyecto que elegí es el corredor vial de Villavicencio hasta Yopal. Vamos a explicarlo en 4 etapas. La primera es la localización geográfica y político-administrativa. La segunda, la fase de diseño, puesta en marcha y desmantelamiento. La tercera, la caracterización por componente. Y por último, los requisitos legales aplicables a este proyecto. Hablamos de localización. Decimos que este proyecto inicia en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta, y finaliza en Yopal, departamento de Casanare. Se establecieron unas coordenadas geográficas y magnéticas aproximadas con la ayuda de Google Earth, ya que según la información del proyecto, se realizó la ubicación de estos puntos mediante Google Earth y se obtuvieron las coordenadas que se pueden apreciar en este momento. Fase de diseño, puesta en marcha y desmantelamiento. Tenemos que en la fase de diseño se encuentran los estudios topográficos, diseños de planos, todo esto por donde se va a trazar la vía, el corredor vial. Se deben realizar la solicitud de las licencias tanto ambientales como de construcción que requiera el proyecto y un estudio de impacto ambiental del área de influencia del proyecto. En la puesta en marcha, entonces tenemos que establecer un cronograma de actividades, una programación de obra de acuerdo a los ítems para recibir los anticipos de la obra. Una contratación, esto se refiere a contratación de mano de obra y maquinaria, suministro de materiales, insumos. Se deben presentar unos informes mensuales, se debe realizar la ejecución del plan de manejo ambiental y se debe socializar los avances de obra. Por último tenemos el desmantelamiento, que es el levantamiento de los campamentos, el informe final de la obra, el acta de entrega que se debe firmar entre el contratista, contratante e interventoría. Se debe socializar la entrega de la obra y se debe presentar un plan para restaurar y recuperar el área intervenida por el proyecto. Caracterización por componentes. Entonces tenemos componente biótico, abiótico y socioeconómico. Vamos a empezar por el componente abiótico. En este componente tenemos la hidrología, donde dice que en esta área tenemos una cuenca y 4 microcuencas, que para eso se deben solicitar permisos para intervenir en estas microcuencas. Se debe solicitar un permiso de concesión. Bueno, geomorfología. Esta área presenta una morfología plana. El paisaje es de baja pendiente, la inclinación está entre el 0 y el 25% y la elevación está hacia el pie de monte.
Estas características y la realización de este proyecto en esta zona pueden generar erosiones. Atmósfera. Entonces, según los datos que se encontraron, entonces esta área cumple con la normatividad ambiental establecida para material particulado, monóxido de carbono, según las resoluciones que se establecen aquí. Cuanto al suelo, se presentan 3 tipos de suelo: suelo de montaña, suelo de piedemonte y suelo de valle, esto según datos del ICAC. El componente biótico, entonces tenemos que en cuanto a flora, hay 180 especies arbóreas representadas en 53 familias. Las más representativas son estas que se pueden apreciar aquí en la gráfica, que representan casi un 50% ¿sí? del total. En la fauna, entonces tenemos que hay entre anfibios, reptiles, aves, y los más representativos son las aves, 77 especies, entre ellas están 36 familias. Ecosistemas terrestres, entonces tenemos 3 biomas muy importantes en esta zona, que son el peinobioma de la Amazonía y la Orinoquía, el orobioma bajo de los Andes y el helobioma de la Amazonía y Orinoquía. En cuanto al componente socioeconómico, entonces representamos nuevamente con ayuda de googlear los municipios que se van a ver intervenidos por donde va a pasar, mejor dicho, el corredor vial, desde Villavicencio hasta Yopal. Según estos municipios, entonces, se utilizó la información del DANE, el censo del DANE del 2005, y para graficar esta información y se pudo concluir que Villavicencio es el municipio con mayor cantidad de población, seguido por Yopal. En cuanto a economía, estos municipios tienen en común que predomina el comercio, seguido de los servicios, finalmente la industria. Otras actividades tienen un porcentaje muy bajo. Requisitos legales aplicables. Tenemos la licencia ambiental y la licencia de construcción que se requieren para la ejecución de este proyecto. Diagrama de Vita. Entonces tenemos que es una ventanilla integral de trámites ambientales en línea que permite realizar una gestión de información sobre permisos y licencias ambientales. Se pueden solicitar licencias, se pueden solicitar se pueden realizar estas solicitudes en línea que aparecen acá. Para ello entonces debemos realizar un registro como persona natural o jurídica, privada o pública, según sea el caso. Esta ventana nos ofrece información sobre el manual de ciudadano, ayuda en línea, ofrece información sobre trámites que ya se están realizando, notificaciones electrónicas, presentar una queja o denuncia. Bueno, es muy completa realmente la ventanilla, entonces facilita mucho la solicitud de estos permisos y licencias. Registro de Vita. Entonces, como persona natural, registramos nuestros datos personales y nos llega al correo una solicitud de credenciales. Tenemos la metodología general para la presentación de estudios ambientales. Entonces tenemos que en presentación de estudios, especificaciones técnicas del estudio, zonificación ambiental, se refiere a los mapas temáticos, para definir las zonas zonificadas. Tenemos evaluación de impacto ambiental, que se debe hacer mediante una identificación y evaluación de impactos, una valoración económica y una estrategia a desarrollar. Ya hablamos de la zonificación de manejo, se debe realizar un plan de manejo ambiental, se debe formular un plan de contingencia que permita prevenir toda clase y controlar las emergencias. Un plan
de abandono y restauración final de la obra o el proyecto o actividad que se esté ejecutando. Y un plan de inversión del 1% como propuesta técnico-económica. En cuanto a especificaciones documentales de los estudios, entonces hablamos de la presentación del documento según unas normas técnicas establecidas. Hablamos de las especificaciones para la elaboración de la cartografía, que es una información, se refiere a la información geográfica, cómo debe ser presentada en cuanto a captura de información, modelo de datos, bueno, entre otros. Y la entrega de la cartografía, que siempre deben estar los mapas rotulados.